Anatomía y fisiología del aparato reproductor de las cerdas. Integrantes. Ávila David, Cedeño Ángela, Chica Paul, Lord Katy, Medrano Romina, mi persona, Nemesis Amon. Índice: anatomía, fisiología, ciclo estral, control neuroendocrino, biotécnica reproductivas. Sistema reproductor de las hembras porcinas. La reproducción en hembra es un proceso complejo en el que participan varios sistemas: la edad, los cambios funcionales que afectan el estado de los órganos reproductivos, la pubertad y la edad avanzada, cambios funcionales, ciclo estral, preñez, parto y puerperio. Datos anatómicos. Ovario. Se encuentra en la región sublunar ligeramente por adelante de los órganos de las ancas. Tienen formas cilíndricas y mide entre 2 y 4 centímetros. Oviductos mide entre 15 a 30 centímetros de largo y con un recorrido tortuoso, compuesto por tres regiones: pabellón más largo que ancho, la ampolla y el istmo. Útero posee un cuerpo ovoide y corto de 5 a 6 centímetros. Los cornos son bifurcaciones, muy largo, tortuoso, que mide entre 12 a 15 metros, uniéndose al oviducto en el orificio del uterino. Su tonalidad varía a las diversas fases del ciclo estral. El cuello cervical, especialmente en las hembras jóvenes, presenta una luz muy estrecha, mide aproximadamente 9 a 13 centímetros de largo. Su capacidad está parcialmente obstruida por tuberosidades papilares dispuestas en 2 a 3 filas papilares. Vagina mide entre 12 centímetros de largo y cuyo piso se encuentra el meato urinario. La vulva, su vestíbulo mide alrededor de 7 centímetros de largo, termina al exterior en dos labios. Los órganos que componen el aparato reproductor hembras son dos ovarios, dos oviductos, útero, cervix, vagina, vestíbulo y vulva. Los ovarios son órganos esenciales para la producción de la hembra. Puede situarse en la cavidad pelviana o abdominal, dependiendo de la edad, el número de partos y especie. Su función son gametogénesis, ovocito, función exócrina, sistema de hormonas funcionales, endocrina. Funciones del ovario. Funciones del ovario son exócrinas, produciendo los gametos, ovocitos, endocrina, produciendo de hormonas como el estrógeno, progesterona, inhibit y relaxina y oxitocina. A continuación, mi compañera. Tenemos los oviductos, en el cual son conductos sinuosos que transportan al ovocito desde el ovario hasta el útero. Está formado por fibrillas en el cual van hacia el infundíbulo, la ampolla del istmo y la unión útero-tubárica. Es el sitio donde el ovocito es fecundado por el espermatozoide. Aquí tenemos el oviducto y lo que es el cervix. Funciones del oviducto. Esta podemos capta el ovocito durante la ovulación, transporta el ovocito hasta el sitio de fecundación, transporta a los espermatozoides hasta el sitio de la fecundación, proveer el medio adecuado para que se produzca la fecundación y transporte el cigoto hasta el útero. Útero. Esta es la gestación responsable del desarrollo del embrión, luego del feto, hasta el momento del parto. En los animales domésticos consta de un cuello cérvix y un cuerpo y dos cuernos. Está formado por tres capas, el cual conocemos como endometrio, miometrio y peritoneo. Funciones del útero. Es el órgano encargado de alojar el feto durante la gestación, participa activamente en el transporte de espermatozoides desde el sitio de eyaculado hasta el oviducto. Su capa interna en endometrio, producida por prostaglandina F2A, encargada de regular la vida del cuerpo lúteo, de las contracciones de su capa muscular, miometrio, son fundamentales en el momento del parto. Tenemos a la vagina. Este es un tubo muscular situado en la cavidad pélvica, entre el útero por delante de la vulva, caudalmente. Forma parte del canal del parto y sirve como receptáculo para recibir el pene del macho durante la cópula. La mucosa vaginal parece de glándulas. Esta está formada por el epitelio escamoso, estratificado,
Desde su mucosa laxa se extienden las capas musculares. Los fondos del saco vaginal se deben a la proyección del cérvix. Tenemos el vestíbulo y la vulva. El vestíbulo es la porción tubular del conducto reproductor entre la vagina y la vulva. La vulva es la porción externa de los genitales de la hembra, extendidos desde el vestíbulo anterior, la unión de la vagina, y el vestíbulo se marcan por la presencia del orificio uretral externo, salida de la uretra. Siguiente medida. Tenemos como el ciclo estrual el proestro, que este dura 2 días, en que las hembras comienzan a montarse entre sí sin aceptar al macho. Los síntomas externos, como son el enrojecimiento vulvar y secreciones, internamente se desarrolla el folículo terciario en el ovario, iniciándose la preparación de los órganos tubulares y de la vulva con su tumefacción característica. En el estro, en cambio, dura de 2 a 3 días. Tiene una inflamación vulvar que pueden presentarse secreciones mucosas en la comisura de la vulva. Gruñe con frecuencia, come poco y se muestra inquieta. Se puede mostrar agresiva, reflejo de la inmovilidad o de quietud, el cual es aprovechado para la monta o inseminación artificial. Entre 26 y 40 horas de haber comenzado el celo debe ocurrir la ovulación, en la fase más importante del ciclo estral, porque es el momento en que se realiza el apareamiento. En el metaestro, esta fase dura alrededor de 7 días, momento en el que se organiza el cuerpo lúteo al comienzo de la producción de la progesterona. En el diestro dura 9 días y se produce progesterona. Si no ocurre la gestación, al final comienza la regresión del cuerpo lúteo, disminuyendo el nivel en progesterona circulante en sangre. En la maduración de los nuevos folículos, inicio de un nuevo ciclo. Siguiente. Las características del diestro: la cerda es un animal poliéstrico que en condiciones favorables manifiesta su actividad sexual a lo largo de todo el año. Su ciclo estral es aproximadamente de 21 días con un rango de 15 a 28 días. De acuerdo a los cambios que tienen lugar tanto en su manifestación internas como externas, se divide en 4 fases, como ya vimos, que es el proestro, estro, metaestro y el diestro. A continuación, mi compañero. El control neuroendocrino del hipotálamo. Sus neuronas producen la hormona, la que libera la gonadotropina. De la hormona reguladora de la gonadotropina se difunde a través de los capilares al sistema hipofisiario. Su función es estimular la producción y secreción de las hormonas folículo estimulante, el cuerpo lúteo, entre otras. En lo que es la hormona de la hipófisis, consta de una parte anterior y otra posterior. La hipófisis anterior o adenohipófisis produce la FSH y la LH, que es encargada del proceso de esteroidegénesis ovárica, crecimiento y maduración folicular. La hormona oxitocina es almacenada en la adenohipófisis e intervendrá en los procesos de parte baja de la leche que transporta la transporte de esperma en el útero, así como en el proceso de luteólisis o ruptura del cuerpo lúteo en el ovario. Los ovarios. Los ovarios son glándulas que tienen básicamente dos funciones, una exócrina, que es la liberación de óvulos, y otra endocrina, que es la producción y secreción de las hormonas. Entre las hormonas que producen los ovarios podemos citar los estrógenos o estradiol, la progesterona y la inhibina.
Los estrógenos, que son hormonas esteroides producidas en el folículo ovárico y son los responsables de estimular la conducta sexual o de celo, actuando sobre el sistema nervioso central del animal, en este caso la cerda. Y los estrógenos es la liberación de la gonadotropina, que a su vez inducirá la liberación de la FSH y la LH en hipófisis anterior. La progesterona es también una hormona esteroide producida en el cuerpo lúteo por acción de la LH. Es responsable de la preparación del útero para permitir la implantación del embrión y de mantenerla en gestación. La transferencia directa de la progesterona desde los ovarios al útero. La inhibina, que es una hormona proteica producida en el folículo que interviene en el mecanismo de regulación de la secreción de la FSH y tiene un efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis anterior, produciendo una menor secreción de FSH. El útero. El útero produce la prostaglandina 2-alfa, la cual interviene en la regulación neuroendocrina del ciclo estral, mediante su efecto luteolítico, y otras funciones son las de intervenir en los mecanismos de ovulación y del parto. Y a continuación esta es una imagen relacionada al sistema neuroendocrino de los ya expuestos. A continuación mi compañero. Biotécnicas reproductivas. La implementación de tecnologías reproductivas en porcino ha conducido a niveles de productividad nunca antes alcanzados. Además, el cerdo se está convirtiendo en una especie importante para la biomedicina. De hecho, la generación de los modelos porcinos para enfermedades humanas, xenotrasplantes o producciones de proteínas terapéuticas para la medicina humana ha generado un campo de interés creciente. Recolección, evaluación y maduración in vitro de ovocitos. Hoy en día, la mayoría de los estudios de in vitro utilizan gametos femeninos derivados de primerizas prepuberes. Los ovarios se reconectan en el matadero inmediatamente después del sacrificio y se transportan a laboratorios especializados en un termofrasco que contiene soluciones simpientes, generalmente soluciones salinas, taponadas con fosfato dentro de la breve periodo de tiempo desde la muerte. El transporte de ovarios ha recibido poca atención y se han realizado escasas investigaciones en cerdos sobre el efecto de la temperatura, los medios, el tiempo de transporte de los ovarios, la progresión del desarrollo embrionario. En los aspectos generales de la evaluación, preparación de espermatozoides para la tecnología de reproducción asistida, tenemos que la preparación y selección de los espermatozoides para la inyección intracitoplasmática de los espermatozoides requieren procedimientos más allá de los descritos hasta ahora. En condiciones in vitro, millones de espermatozoides se depositan en el tracto digital femenino, pero solo una pequeña subpoblación llegará al oviducto y al lugar de la fecundación. Los resultados netos del uso de los medios definidos en forzar a los embriones a crecer en un ambiente con mucho estrés, porque en la naturaleza, por el contrario, se desarrollarán una porción considerable de glucosa aminoglucanos, varios cientos de diferentes proteínas y hormonas. En la inseminación artificial tenemos que los cerdos se practican ampliamente en países con producción de porcinas intensivas en comparaciones con los apareamientos naturales de la inseminación artificial. Es una herramienta muy útil para introducir genes superiores a los hatos de los cerdos con riesgo mínimo de enfermedad. Se debe considerar tres aspectos importantes. El primero, solo se debe utilizar semen de berracos sanos. El segundo, la capacidad fecundante de los dosis seminales producidos. Y por último, un tercer aspecto importante es el centro de la inseminación artificial, es procedimientos del semen. Como conclusión, tenemos que en cuanto a la inseminación artificial de cerdos, se practica ampliamente en una herramienta muy útil para producir genes superiores en los hatos de cerdos con un riesgo mínimo de transmisión de enfermedades. Aunque las tecnologías más avanzadas ofrecen información más precisa de los centros comerciales de la inseminación artificial, la calidad del semen se evalúa principalmente en función de la concentración, la morfología, la motilidad mediante técnicas sencillas, económicas y prácticamente fáciles de realizar. Gracias.